¿Qué tienen en común la luz del sol, las sombras, las guerras de los diádocos, Alejandría y el Imperio Ptolomense? Bueno, hablemos de Eratóstenes. Seguro han oído hablar de Eratóstenes, y si no, bueno, él fue la primera persona en lograr una medición muy precisa de la circunferencia de la Tierra. Pero, ¿cómo lo hizo? Esto lo hizo en el siglo III a.C., prácticamente solo y sin información sobre esto en la época. Viendo unas cuantas distancias, unas cuantas sombras y unos cuantos ángulos, logró estimar con una precisión absurda la circunferencia de nuestro planeta. Pero, ¿quién fue él? ¿De dónde salió? ¿Y cómo la historia permitió que un Eratóstenes surgiera de la nada? Tenemos que entender el contexto para poder entender este gran descubrimiento. Eratóstenes nace en Cirene en el año 276 a.C., sin embargo gran parte de su vida la vivió en Alejandría e incluso logró estudiar en Atenas, con unos grandes filósofos y matemáticos de la época. Siempre estuvo rodeado por un ambiente en el que se promovía el pensamiento y la cultura. Él fue uno de los grandes genios de la época e incluso se le fue a encargar la biblioteca de Alejandría. Y ahí es donde vamos. Para entender a Eratóstenes tenemos que entender a Alejandría, en el contexto en el que vivía y en el año en el que estuvo. Así que, ¿cómo surgió Alejandría? ¿De dónde viene? ¿Y cómo fue lo tan majestuosa que fue? Hablamos probablemente de una de las ciudades más grandes y más importantes de todo el mundo antiguo, siendo un centro de conocimiento único en toda la historia de la humanidad. De hecho, conocimiento como el de Arquímedes o Euclides llegaron ahí, conocimiento muy útil para Eratóstenes para que pudiera lograr lo que logró. Incluso figuras como Cleopatra fueron parte de Alejandría. Pero ¿cómo hizo esta ciudad para ser tan grande? Bueno, tenemos que remontarnos a la historia del Imperio Ptolemaico o incluso llegar hasta la muerte de Alejandro Magno, quien fue el que logró anexar este territorio a su gran imperio. Muere Alejandro Magno y empiezan las guerras de los diádocos, guerras entre sus sucesores por obtener el territorio que él una vez logró unificar. Y aquí surge el Imperio Ptolemaico, que con Ptolomeo I tuvieron una mejor idea, una idea diferente, que fue en vez de lanzarse a conquistar el territorio que estaba cerca, fue mejor asentarse, promover su economía y su cultura para crear un imperio muy sólido para luego combatir a los demás. Y aquí surge Alejandría y su gran crecimiento. Y es que, según esta perspectiva, Alejandría surgiría de estas relaciones de poder y de estas estrategias de guerra. Y años después surgiría nuestro Eratóstenes. Alejandría seguiría creciendo por sus conexiones, su economía, y de hecho Ptolomeo II trasladaría la capital de Memphis a Alejandría por su gran prosperidad y por su gran potencial. Y es que tendrían unas conexiones impresionantes, estaban conectados todo el tiempo con Grecia, prácticamente que solo hablaban griego, era un centro cultural increíble, impensable para la época. De hecho, se construiría el famosísimo museo y la famosísima biblioteca de Alejandría. Y es que cuando Eratóstenes nace y hace todos sus descubrimientos, inventos, tiene una gran reputación y con un llamado Ptolomeo III se convertiría en el gran director de esta biblioteca y reuniría todos los conocimientos necesarios para hacer su gran descubrimiento, que fue medir la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes era un genio y sin duda destacó en múltiples áreas del conocimiento, pero lo que quiero llegar es que él nunca hubiera podido conseguir lo que hizo si no fuese por el crecimiento económico, social, cultural que tuvo Alejandría, dadas por esas relaciones de poder. Pero es que esa es la cosa, él nunca hubiera podido obtener los elementos de Euclides con conceptos básicos de geometría o incluso un papiro súper importante que le hablaba sobre el solsticio en Cirene, algo que le permitió plantear incluso la forma del experimento para medir la circunferencia de la Tierra. Y es que esta es la cosa, para entender un hecho científico necesitamos entender un poco más allá el contexto, cómo se dio, por qué la ciencia está impregnada de historia.